una pregunta que mucha gente se hace, Echeverry, y cuya respuesta es bastante preocupante. ¿Ha servido la intervención de la CPS de parte del gobierno? Pues vea, ayer el Diario de la República publicó unos datos de la Superintendencia de Salud en un gráfico bien interesante y muestra que de 10 EPS intervenidas, antes, digamos, en septiembre de 2022, justo al inicio de este gobierno, había 3 de ellas con patrimonio positivo. Pues, le sumaba el positivo por ahí 1.2 billones y las otras 7 con patrimonio negativo de 3.3 billones. O sea, en total ese patrimonio era negativo en 2.1. Hoy, después de 2 años largos, pasó de menos 2.1 a menos 8.4. O sea, se ha destruido valor por más de 6 billones, 6.3 billones de pesos. ¿Dónde se destruyó ese valor? En toda intervención lo que han hecho es que eliminar el gobierno corporativo en las EPS y cambiarlo por una sola persona. Eso debilita los niveles de gerencia en los reportes jerárquicos y elimina que la junta directiva y las asambleas y todo pasa a cabeza de un interventor. Primer error. Segundo, el interventor desconoce la cultura interna de cada EPS, el origen de las ineficiencias, su ADN corporativo y además trajeron gente, y sabemos uno notable, que venía de ser sindicalista en el sector petrolero. ¿Qué sabe un sindicalista del sector petrolero de las EPS? Entonces, zapatero a tus zapatos. Se le entregan 20 millones de personas sin que tenga esa capacidad. Pero, ojo, no hay que echarle solo la culpa a los interventores. Sabemos que desde hace 10 años se ha desfinanciado al sector y cada jurisprudencia de la Corte Suprema, cada fallo de un juez o cada decisión generosa de un presidente de la República, pues desfinanciaba el sistema y Hacienda no ponía los recursos. Y llegamos obviamente a un punto en el cual pues y esto sí lo sabe todo el mundo, no se ajustó la UPC lo suficiente, no se pagaron los presupuestos máximos y se juntó la mala gerencia, el desfinanciamiento con, yo diría que la mala leche, pues la indisposición del gobierno a ayudar y llegamos a esta destrucción masiva de valor, Gustavo, 6.3 billones en 2 años. A ver, Echeverry, yo no sé por qué una cosa es el papel y otra cosa es la realidad. ¿La esencia de una intervención es efectivamente tratar de salvar una empresa o es darle cristiana sepultura? Pues vea, su pregunta tiene veneno. ¿Por qué? Hay unos expertos que piensan que a las intervenidas, que eran intervenidas para salvarlas, el gobierno quiere quebrarlas para poderlas liquidar, porque si no las quiebra, le toca devolverlas a sus dueños después de 2 años. Entonces, a su pregunta, obviamente la respuesta es no sé. Depende cada interventor lo que deba hacer, pero obviamente usted interviene para salvar, no para liquidar. Para salvar, no para liquidar. Son las 7 de la mañana, 46 minutos. Hablando de grandes platas, ayer dijimos que el negocio de los Gripen, los aviones de combate comprados a Suecia, es un negocio que parece muy interesante, pero que está en el aire, literalmente porque no hay plata. Eso quiere decir, si está en el aire, Fraile, que podría alguien atravesarse a hacer una especie de contraoferta. Es que como decía el expresidente Santos, nada está acordado hasta que todo esté acordado. Y la verdad lo que se anunció fue una especie de entendimiento, Gustavo, pero no nos han dado los detalles ni se ha firmado ningún contrato. Por eso lo que se está revelando hoy a través de portales como Infodefensa es que tanto los franceses como los gringos están preparando su contrapropuesta. La próxima semana llega una delegación de Francia a ofrecer otras acciones diferentes a las que ofrece Saab, sobre todo el tema de los offset, para que Colombia se incline por la flota de Dassault, los aviones Rafale. Y lo mismo los Estados Unidos, que tienen también grandes intereses acá en Colombia, en el desarrollo de La Guajira, lo hemos contado ampliamente, y vienen a ofrecer un poquito más, a ver si pueden convencer al gobierno de que se vaya o por la propuesta de Francia o por la propuesta de Estados Unidos y mirando a ver qué le conviene más. Usted recuerde, Gustavo, además, que aquí en estos micrófonos de 6 AM, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, un día por la mañana le preguntamos y dijo, ¿sabe qué? Sí, vamos a comprar los aviones franceses. Y a los 8 días ya no había negocio. Así que... Y estamos en los suecos. Si no hemos pagado y no se ha firmado ningún contrato, pues los gringos y los franceses todavía tienen esperanzas de poder controvertir o revertir esa propuesta. A ver, don Alfonso Espina, director del Servicio Informativo, que está también volando entre las nubes de los aviones de combate. ¿Qué pasó? Bueno, es que en el gobierno de Suecia da por hecho el negocio, ¿no? Sí. Porque, de hecho, asistí como representante de Caracol Radio ayer a un almuerzo informativo en la sede de la Embajada de Suecia, en donde estaba presente además una persona de Saab,
su representante legal, quien ya da por hecho el negocio y sí dice que lo único que falta por definir con el gobierno colombiano es si se compran 16 o hasta 24 aviones. 16 lo mínimo, 24 lo máximo, pero lo dan por hecho y además hacen una presentación diciendo que los Gripen son aviones hechos casi que para las necesidades de Colombia, para las dificultades de aterrizaje, para las dificultades Ahora, de ellos no hablan mucho inicio. del asunto de la transferencia tecnológica en materia militar. Esos son No, como muy hablan de la reservados. transferencia tecnológica en asuntos que ya conocemos, como sociales. los paneles solares, Es sociales, los proyectos en La Guajira, en el Chocó, pero la transferencia militar, lo que explican ellos, de lo que se les preguntó ayer, es que los aviones Gripen van a ser absolutamente del uso colombiano y eso, dicen ellos, son una ventaja competitiva ante los F-16 o lo que teníamos con los Cafir, por ejemplo. Es decir, puesto un avión en Colombia, garantizan que hay una etapa de entrenamiento de 12 semanas, 300 horas para los pilotos y para los que se hacen el mantenimiento. Y todo el mantenimiento y todo el cambio de motores, de repuestos, los haría Indumil. Entonces, de alguna manera hay una transferencia, esa sería la transferencia de conocimiento para el uso Pero de los Gripen. en ese sentido, entonces, de pronto no se reuniría el gobierno colombiano con representantes de la Unión Europea en el escenario francés. Porque Bueno, pues el gobierno colombiano seguramente lo hará. Lo que parece sorprendente es que de verdad la impresión que deja es que para Suecia esto ya es un hecho. Claro. No es, y además dicen que es la mejor financiación posible en el mercado porque entregan un periodo de gracia que no se ha definido todavía, pero que incluye 2 gobiernos, o sea, todos los 2 años casi que le faltan al gobierno de Gustavo Petro, más 3 o 4 años del siguiente gobierno de gracia. Y una financiación que podría ser de hasta 30 años. Ah, no, lo que pasa es que todavía no nos ha dicho cómo va a pagar el gobierno colombiano. O sea, de la plata hay que pagarla. La Pero plata es siguen financiada enredados, toda, Espinosa. en ese negocio es financiada toda por el gobierno sueco. Claro, es que claro, el gobierno sueco, obviamente, como cuenta Alfonso, lo que va a tratar de vender es que eso ya es un hecho, pero lo que también es cierto es que mientras no exista un papel vinculante, un contrato firmado, que no existe todavía, pues no hay nada que sea seguro. Pero no estamos, hay o sea, vigencias futuras. No estamos frente a un escenario como el de James con el Junior. ¿O sí? No sé. Pero no hay compes. No sé, pregunto porque No hay vigencias futuras. No parece. Lo que hay es un COMPES del ya gobierno están los de Duque franceses ahí metidos también. de 680 millones de dólares, pero los aviones, que depende de lo que cuenta Alfonso, si son 15 o 24, la cifra puede variar, pero con 600 millones se compran 3 o 4. Y hasta ahí llegamos. Y hasta ahí llegamos. Pero a ver, 2.000 o ahí, 2.500. ahí yo creo que lo que viene ahora, obviamente, si no sale como James el tema, que yo creo que yo sí creo que lo que dice Alfonso, yo creo que ya va muy avanzada la negociación, tendría que pasar algo. Lo que viene ahora es un COMPES y un CONFIS para definir las vigencias futuras, Claro. que yo creo que van a ser vigencias futuras de muy largo plazo por las condiciones del gobierno sueco, o sea, se van a pagar en 20 o 30 años y hay espacio fiscal para ello hoy porque las vigencias futuras de los gobiernos Duque y Santos, que básicamente se invirtieron en la infraestructura, en las vías 4G, vencen todas en el 2030, es la última vigencia futura, digamos, del gobierno Duque, y el gobierno Petro, hay que decirlo, no ha hecho vigencias futuras muy cuantiosas cuando hasta el terminemos momento. de pagar los aviones estarán saliendo de circulación. Habrá espacios fiscales, más o menos. Otro sí, par de 40 datos años. sobre eso es que el cálculo que hace la empresa privada sueca Saab y el gobierno sueco, representado por la embajada, es que ese contrato esté firmado en agosto. Y que una vez firmado el contrato, el tiempo que necesitan para poner en Colombia el primer avión es de 18 meses. Muy bien, vamos a ver qué pasa con los Gripen y vamos a ver qué pasa con el Junior y con James. Son las 7:52. Contamos el viernes el caso, Espinosa, de un funcionario del Ministerio de Minas y Energía que se posesionó a pesar de tener una demanda de alimentos. ¿Habló con él? Sí, él se contactó con Caracol Radio, Gustavo, el señor Gerardo Alberto Ochoa Vega. Contamos ese día, en resumen, que en 2015 fue condenado por violencia intrafamiliar agravada. El señor, delante de su hijo, que en aquel momento tenía 8 años, trató de ahogar con una toalla a su entonces compañera. Llegó la policía, se lo llevan, lo condenan a 20 meses de cárcel. El señor después omite presentarse ante la justicia, como tenía la obligación de hacer, vuelven a capturarlo, pasa un año en la picota, cumple su pena de cárcel y se posesionó por parte del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, como jefe de comunicaciones, asesor 18 del Ministerio de Minas y Energía, a pesar de que el señor tenía y sigue teniendo una demanda
por alimentos activa. El señor se contactó con Caracol Radio, lo primero que dijo era que su hijo tenía 21 años, eso es falso, tiene 19, y que no había querido estudiar, lo que también es falso, si está inscrito estudiando comunicación social en una universidad en Bogotá. Y la demanda por alimentos sigue estando activa según la página de la rama judicial, de manera que el señor lo que hizo fue llamar para aclarar y oscureció todavía más. 7:53, estamos pendientes también, Vanessa, de la suerte de las menores de edad que se intoxicaron el fin de semana, una de ellas murió, entendemos que hay otra que todavía está en un estado muy delicado en la Fundación Santa Fe. ¿Qué hemos sabido de la intoxicación, del origen de ese episodio tan duro y tan difícil para estas familias? Y tan enigmático, Gustavo. Digamos que los toxicólogos están tratando de entender cuál es el componente que hay en el cuerpo de estos niños y que finalmente cobró la vida de esta chiquita. El caso avanza en indagación en la fiscalía porque pues obviamente hay una persona muerta, una niña muerta, pero no han podido tener un dictamen de la clínica porque los médicos no han encontrado la causa médica de la intoxicación, es decir, qué fue lo que pasó con él y qué fue lo que intoxicó a los niños. Sobre la chiquita que falleció, el resultado de la autopsia de medicina legal tiene que salir hoy, hacia el mediodía. Entonces seguramente eso dará un poco más de información sobre cuál es el veneno, cuál es el componente que hay en los niños. Hay 2 chiquitos, que son Martín y Gabriela, que están mejorando lentamente en la Fundación Santa Fe, con episodios muy complejos de salud en la unidad de cuidados intensivos. Hay una muy chiquita también que se llama Inés, que está muy delicada del corazón. Y lo que dicen las familias pues es paciencia y esperar, y obviamente el temor tan horroroso que hay en torno a esto y la incertidumbre tan fuerte. Pero los 3 niños que continúan en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe no están fuera de peligro aún. Y todavía no se sabe cuáles son las consecuencias, las causas de la intoxicación que tuvo la chiquita que falleció el viernes, porque el dictamen de medicina legal todavía no ha salido y los toxicólogos no han podido encontrar cuál es el veneno, cuál es el componente tóxico en el cuerpo de los niños que todavía están vivos y que esperamos se recuperen. Pero por se están supuesto. recuperando lentamente 2, una niña Me dicen mucho más difícil. que hay un procedimiento búsqueda. incluso que es básicamente sacarle casi toda la sangre del cuerpo para reemplazarla, pero pues se pueden haber afectado algunos órganos, ¿no, Vanessa? Es que esto es delicadísimo. Ha habido diálisis, Gustavo, les han hecho diálisis. Ayer se pasaron porque el niño mayor de edad de 18 años estaba mejor, digamos, en la mañana, como que se puso un poco mejor, se recuperó y después el niño se llama Martín y en el transcurso del día se puso mal otra vez, entonces tuvieron que hacerle diálisis. También a la chiquita tuvieron que hacerle diálisis. Como le digo, hay una niña que tiene un tema muy delicado de corazón, pero es que hay un enigma muy grande. ¿Cómo así que 4 niños están en una casa, reciben un domicilio, se comen lo único que hay en común es lo que le dije ayer, el consumo de unas fresas? Pero ya dentro del terreno de la especulación pues hablan de un veneno del otro, pero la verdad es que ni los toxicólogos de la Santa Fe ni los peritos de medicina legal hasta el momento han podido descubrir cuál fue el motivo del envenenamiento. Hoy muy seguramente, con suerte que salga el dictamen de medicina legal, podremos saber más. 7